Antes de empezar a tratar el tema del día de hoy, vamos a comentar las respuestas del trabajo sobre las preguntas correspondientes a la bolilla 2. Como primera consideración, tenemos que decir que el rendimiento del trabajo estuvo bastante por debajo de lo que se esperaba. Está bien que se trata de conceptos abstractos. La noción de empresa es un tema que tiene su complicación, pero el tratamiento, el análisis requería un poco más de esfuerzo. Así que voy a hacer una repasada de de cómo esperaba yo que fueran encaradas las preguntas sobre el tema de las primeras preguntas referidas a la noción de empresa, y después Romina y Mary van a seleccionar a algunos alumnos para que contesten, para que compartan sus respuestas. En cuanto a la primera pregunta, que era ¿qué rol se le asignó a la teoría de la empresa a partir del siglo XX y en particular luego de la sanción del Código Civil Italiano de 1942? La teoría de la empresa vino a sustituir la teoría del acto de comercio con relación a la delimitación de lo que se llamaba la materia comercial. Esa es, dicho en forma resumida, el rol de la teoría de la empresa. Dado que la doctrina se encontraba insatisfecha respecto de las definiciones que se le daba a la noción de acto de comercio, la opinión mayoritaria se fue corriendo hacia la idea de considerar la empresa, que ya había aparecido ese término en varias legislaciones durante el curso del siglo XX, como el Código, ya fines del siglo XX, el Código de Comercio Alemán, principio del siglo XX, el Código Suizo de las Obligaciones, y poco más adelante el Código Civil Italiano de 1942, empezaron a usar este término con esa finalidad. La segunda pregunta, ¿tiene utilidad desde el punto de vista jurídico elaborar un concepto único de empresa? Bueno, la respuesta es no. Esa intención de la doctrina, o de algunos sectores de la doctrina, de buscar un concepto único de empresa, se relaciona con una, podríamos decir, un defecto, una deformación, una falta, sí, una deformación respecto del método jurídico que se basa fundamentalmente en la búsqueda de, en el tratamiento de los conceptos como esencias, y dentro de esa tendencia deformada, la idea de que detrás de cada concepto hay una única
esencia y que las distintas acepciones que pueda tener un término guardan algún tipo de relación entre sí. Y esto no responde a la realidad. Por lo tanto, los distintos usos que se le da a la palabra empresa en distintos contextos, perdón, no justifica ese esfuerzo. ¿Encuentra alguna explicación respecto de por qué se pretende darle una definición única al concepto de empresa? Bueno, en el comentario anterior ya me referí a este punto. La pregunta cuarta: si se dejara de lado el intento de encontrar un concepto único de empresa, ¿cuáles serían las distintas alternativas posibles? Bueno, naturalmente que los dos principales usos de la expresión empresa tienen que ver en algunos contextos con la referencia a la persona que desarrolla una actividad organizada en forma de empresa. O sea, la palabra empresa a veces sustituye a la noción de empresario, titular de esa actividad. Y desde este punto de vista, cuando el uso de la palabra empresa sustituye a la de empresario, está tomando un perfil subjetivo, indudablemente. El otro contexto al cual alude la noción de empresa es la empresa como conjunto de elementos volcados al desarrollo de una actividad de tipo reproductivo. Por lo tanto, en este segundo contexto, la empresa alude a activos, a cosas, a derechos. Por lo tanto, acá estamos hablando de empresa en un sentido objetivo. Y esta aplicación de los términos objetivo y subjetivo no tienen que confundirse con las clasificaciones que utilizaba la doctrina para ordenar los casos de actos de comercio. En alguna respuesta vi por ahí que la utilización de los términos objetivo y subjetivo se superponían, se referían a esta clasificación de actos de comercio en sentido objetivo y subjetivo. No hay relación con estas cosas. La quinta pregunta era: ¿considera que la empresa es un sujeto de derecho o una persona jurídica? Bueno, acá advierto que la pregunta encierra alguna ambigüedad. La respuesta era, la intención era que se respondiera por sí o por no. La expresión sujeto de derecho o persona jurídica, esa alternativa está planteada en la pregunta como dos maneras de designar el mismo mecanismo, ya sea que se las quiera llamar sujeto de derecho o persona jurídica. La diferencia es que algunos, el problema acá se plantea en que algunos autores utilizan estas dos expresiones en un sentido de sinónimos, no le prestan atención a la utilización de uno u otro, y algunos otros autores
establecen una diferencia entre estos dos conceptos. Claramente la respuesta a la pregunta es que no es ni una cosa ni la otra, aun cuando se considere que son términos diferentes. Y ahora voy a aclarar, contestando la siguiente pregunta, voy a aclarar cuáles son los matices que algunos autores atribuyen a estas dos expresiones. En cualquier caso, ¿qué se entiende por sujeto de derecho o persona jurídica? Lo que se entiende en estos casos es que hay algún mecanismo de separación patrimonial. Y por separación patrimonial se entiende que ciertos activos responden por deudas de manera separada. Cuando se utiliza alguna técnica de la que el ordenamiento jurídico provee, a los fines de que ciertos activos respondan por las deudas en forma separada al resto de los bienes del patrimonio de un sujeto. O sea que un sujeto va a tener alguna forma de patrimonio separado. Esto se da en ejemplos tales como la formación de una sociedad, la constitución con un conjunto de activos de un fideicomiso, la constitución de un dotar con ciertos activos a una fundación, constituir entre varias personas una asociación y dar como aporte a la formación del patrimonio de la asociación algún conjunto de bienes. Cualquiera de esas formas implica atribuir a algunos de los activos del patrimonio de una persona un mecanismo de responsabilidades diferentes. Desde este punto de vista se pueden establecer distintos grados de separación patrimonial, y es ahí donde algunos autores establecen la diferenciación entre sujeto de derecho y persona jurídica. Esa separación patrimonial puede tener grados. Un ejemplo lo podemos ver en los alcances de la separación patrimonial entre distintos tipos de sociedades. Una sociedad anónima tiene el grado de separación máxima, dado que las deudas, los activos que se dan, que los socios dan como aporte a una sociedad, dejan de responder por las deudas personales de los socios, sino que solamente responden por las deudas contraídas conforme al mecanismo propio del estatuto. Es medio raro porque está grabando igual, ¿viste? Va, yo veo el cosito que está grabando. Igual ahí se volvió a conectar el profe. Tiene el micrófono apagado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, tuve un pequeño corte de internet. Me di cuenta que estaba hablando y que yo me movía y todas las demás pantallas estaban congeladas. No sé cuánto tiempo habré estado hablando solo. Bueno, estaba
les decía que estaba comentando la cuestión de los matices entre el concepto de persona jurídica y de sujeto de derecho. Un ejemplo y esto tenía que ver con los matices de la separación patrimonial. El ejemplo de separación patrimonial completa se da en la sociedad anónima, donde los activos aportados por los socios no responden por las deudas personales de estos, y a su vez las deudas de la sociedad no pueden ser perseguidas contra activos de los socios. En cambio, en otros tipos de sociedades, como la sociedad colectiva, se da el primer mecanismo de separación patrimonial. Los activos de los aportados a la sociedad no responden por deudas de los socios, pero los acreedores de la sociedad sí pueden dirigir su acción contra los activos de los socios bajo ciertas circunstancias. Y la última de las preguntas es qué diferencia se encuentra entre empresa y fondo de comercio. Empresa por un lado y fondo de comercio o... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Vio que en las 6, cuando estaba comentando, bueno, en las 5, en las 6, que estaba comentando de la empresa que no es ni sujeto de derecho ni persona jurídica, si la empresa no está constituida bajo una sociedad, también se encontraría como en un limbo la empresa, porque carece de regulación. No hay tal limbo. Cuando una persona humana desempeña una actividad organizada en forma de empresa y contrae obligaciones, las obligaciones pueden ser perseguidas por sus acreedores, pueden hacer efectivo el cumplimiento de sus obligaciones, dirigiendo su acción contra los activos del sujeto que no estén afectados a la actividad empresaria. Pensemos en un ejemplo sencillo que se puede dar en la realidad. Las empresas de gran volumen no, en todos los casos, se constituyen como sociedades. Las pequeñas actividades, pensemos en un comercio de barrio, el empresario puede tener afectado al desempeño de su actividad comercial las estanterías, o sea, los bienes de usos, y las mercaderías. Pero además puede tener en su activo personal un inmueble donde vive con su familia y un automóvil. Bueno, ¿cuál es la condición jurídica de esos activos? Responden por las deudas originadas en la actividad comercial como las deudas ajenas a la actividad comercial. No hay una situación de ambigüedad. Claramente se aplica el principio de que todos los activos responden por la totalidad de las deudas. Entonces, disculpe, entonces sí es considerado un sujeto de derecho porque es capaz, susceptible de adquirir derechos y obligaciones. No es la empresa la Ah, titular, es la persona. la persona, está bien. Gracias. No, por favor. Bueno, estábamos con la diferencia entre empresa por un lado y fondo de comercio por el otro. Bueno, la diferencia está dada por lo que decíamos hace un momento acerca de la inexistencia de un concepto único de empresa. Empresa algunas veces significa el equivalente del fondo de comercio, y en otros contextos significa referirse a la persona de su titular. Básicamente
cuestión, la confusión se aclara con relación a esta cuestión. Bueno, no sé si... les cedo la palabra a Mary y Romina, no sé si están ambas. A Mary sí la estoy viendo. Sí, estamos las dos hoy. A Romina está en la otra página. Está bien. Bueno, para que comenten para que elijan algunos alumnos para compartir sus respuestas sobre las otras preguntas. Bien. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a pasar a la parte de contabilidad. No sé si está el grupo 7. ¿Nadie del grupo 7? Bueno. Grupo 3. El grupo 3 tampoco. Sí, yo soy del grupo 3. Agustina. Bien. Hola, yo también soy del grupo 3. Ana. Hola, sí. Bien. La finalidad de la registración contable. A ver, coméntenos más o menos qué respondieron. Era en la parte C, ¿no? Sí. ¿Es la pregunta que habla sobre el registro público? No. No, no. Esa es la parte C. Yo te estoy preguntando sobre la parte B. Ah, está. No sé si querés que lo lea y te diga lo que pusimos. O con tus palabras. Así, si el profe tiene que hacer alguna observación, lo puede hacer. Pusimos que bueno, la principal finalidad era que las personas puedan conocer, digamos, el estado que tenía justamente sus negocios y las operaciones, algo así más o menos por arriba. Después pusimos un poco de los antecedentes y que es importante porque provee la tutela de bueno, intereses, relaciones, interés general, etc. Eso fundamentalmente tiene, eso es la razón por la cual se origina la práctica de que las personas lleven contabilidad, pero además eso es correcto. Pero en la vida moderna eso se ha transformado de un mecanismo útil a un mecanismo obligatorio o sobre el cual pesa un deber, en razón de que también es de interés para la comunidad, porque sirve de base para la liquidación para la liquidación de impuestos, para la reconstitución de un patrimonio en caso de quiebra. Bien. Sigamos con... Seguimos con el grupo 8. Noción de cuentas. Sí, profe. ¿De noción de cuentas? Sí. Yo ahí, por las dudas, como ya había una pregunta en la que había más abajo, se refería a las cuentas, no sabía si estaba hablando de cuenta como categoría contable, entonces por las dudas lo puse así, que era la categoría contable cuentas, que cuenta, rubros, todo eso. Entonces yo por las dudas, para no repetir abajo, puse eso, pero no estoy seguro de si estaba bien. Sí, en este punto se está hablando de cuenta en el sentido contable. Claro, yo por eso justamente puse, dentro de la registración contable, entendemos como cuenta a un sistema mediante el cual se sintetiza la información en grupos que permite organizar por sectores a las operaciones registrables de un balance.
se van a registrar todos los movimientos de la empresa a nivel económico. Es decir, si hay que pagar a proveedores, se hace una registración tanto en la cuenta cajas como en la cuenta proveedores. O sea, en uno va a ser de entrada, en otro de salida. O en uno va a registrarse en el haber y en otro en el debe. Pero ambas operaciones quedan registradas para, bueno, para asentarnos todo eso, la situación contable. De acuerdo, sí. Entonces tenemos un mecanismo aritmético de sumas y restas que organiza las operaciones en función de su homogeneidad para ser trasladadas al balance. Bien, seguimos con otra pregunta. Podemos observar que en la parte C, la pregunta 1, 2 y 3, casi todos la contestaron bien, así que vamos a pasar a la 4 directamente. Bien. El grupo 2. ¿Hay algún integrante del grupo 2? Sí, sí, acá. Josefina, a ver, comentanos más o menos. Nosotros en la 4, que era, la que acá la tengo, refería a cuál era el procedimiento para tener una cuenta aprobada. Pusimos el artículo del 862, creo que es del código, que entendía que para que la cuenta sea aprobada debía ser expresa o tácita, y que había o sea, que la aprobación tenía que estar hecha en el plazo que se convenía, o que estaba dispuesto por la ley. Y en caso de falta de respuesta del requerimiento cuando el requerido no contesta, ¿cuál es el mecanismo de aprobación? O sea, cuando la rendición se produce en forma espontánea, la aprobación se puede dar en forma expresa o tácita. Ahora, puede ser que la rendición no se produzca. En ese caso, se abre el derecho... ¿No son 30 días después de presentada la... Claro, pero firma? eso supone que se rindió la cuenta. Puede darse el caso que no se rinda la cuenta. La persona que hizo una gestión no contesta al requerimiento entonces ahí no hay posibilidad de tener por aprobado una cuenta que no se exhibió. Para llegar a la aprobación en ese caso hay que recurrir a la vía judicial. O sea, hay un procedimiento en los códigos de procedimiento que supone, que canaliza esta necesidad. Se presenta la demanda y se lo intima al requerido a que rinda la cuenta bajo apercibimiento de que si no lo hace, se tendrá por aprobada la cuenta que formula el actor en la demanda, la persona que le encargó la gestión. Claro, como que nos faltó la mitad de la respuesta, tipo, nosotros pusimos la parte, o sea, cuando la aprobación está expresa, cuando la pero nos faltó rendición se la tácita, produce. que es por vía judicial, claro. La expresa es como cuando está dispuesta por la ley, y cuando es tácita cuando se tiene que dar por vía judicial. Expresa es cuando el receptor de la rendición la da por aprobada. Y tácita es cuando guarda silencio. Pero lo que hay que tener en cuenta es este mecanismo de ida y vuelta. Alguien requiere que se le rinda la cuenta, el requerido puede hacerlo o no hacerlo. Si lo hace, entonces vienen las dos alternativas de aceptación expresa o tácita. Si no lo hace, la iniciativa pasa nuevamente al requirente, que tiene la opción de la acción judicial.
Bien, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, grupo 6. No, perdón. Grupo 1. Bueno, nosotros con Eduardo, respecto... somos grupo 8 nosotros. Ah, perdón. Acá, grupo 1, creo, si no me equivoco. La pregunta 6. La pregunta 5. 5. Nosotros pusimos que una vez determinada la cuenta, el acreedor ante el no pago podía solicitar judicialmente que se cumpliera la obligación. Exacto, ahí estamos frente a una resolución judicial que determina la existencia de un derecho. Entonces, frente a un derecho ya reconocido, en derecho procesal se distinguen las dos tipos de resoluciones judiciales, las meramente declarativas y las ejecutivas. Entonces, cuando se llega a una cuenta aprobada por vía judicial, de la cual surge la existencia de un derecho, ahí tenemos una decisión declarativa, se sabe que alguien tiene un derecho, el paso siguiente, si ese derecho no fue satisfecho espontáneamente, es la acción de cobro, en este caso ya compulsivo. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente. Sí, el punto 6. ¿En qué 6. consiste la publicidad? La publicidad registral. Grupo 2. Sí, acá yo. Así no habla José de vuelta. Nosotros pusimos que estaba dirigida a los terceros interesados en la situación jurídica de determinados bienes registrados y ser opuesta erga omnes, y que consiste en garantizar el conocimiento y validez de determinados hechos jurídicos relacionados. Bien, podemos agregar que no solamente los registros reflejan la situación, le da certeza a la situación de ciertos activos, sino también certeza a la situación jurídica de las personas. En este caso, el registro, en el caso de las personas que desarrollan, puede tratarse en un registro la constitución de un sujeto, como una sociedad, o, en el caso de las personas humanas, su individualización a los fines de correlacionar los libros que se van a habilitar para la actuación de esa persona en la medida que cumple los requisitos del artículo 320. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, sí. Grupo 5. Hola. Sí, en las 5 nosotros pusimos, en las 7, nosotros pusimos que se... Sí, grupo Igual el 5. grupo 5 Sí, va a contestar, ¿hay un registro? Respuesta, pregunta 7. ¿Quién es sí, el responsable correcto. de llevar ese registro? La 7 y la 8, porque son cortitas. Nosotros pusimos, era medio, teníamos una duda en el asunto si existe un registro, pues nosotros pusimos que efectivamente existe un registro que anteriormente competía al ámbito judicial y después pasó a ser competencia administrativa, que es el registro público, el cual el legislador delegó su regulación a cada provincia. Sí,
es correcto que la regulación de los registros públicos ha quedado como facultad en cuanto a su implementación y organización dentro de las potestades de las provincias. Eso es correcto. El Código Civil y Comercial solamente habla de un registro público. Luego hay que, para explicar quién lleva un registro, hay que explicarlo en función de la legislación de alguna de las provincias, porque no hay una respuesta única para todo el país. En la provincia de Buenos Aires se ha desdoblado la función registral de los contratos sociales, por un lado, el organismo al que se le ha delegado esto es a la Dirección de Personas Jurídicas, que es un organismo administrativo. Y las registraciones de las cuestiones referidas a las personas se llevan, el registro más bien, lo administra, lo lleva el Poder Judicial a través de la Secretaría de Registro Público, que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial, existente con anterioridad a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se llamaba Registro Público de Comercio. Bien, nos falta una nomás, creo. Profe, ¿y el IGJ de qué se encarga? Cumple una función equivalente a la de la Dirección de Personas Jurídicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ahí la organización es diferente, porque todo se ha concentrado, todas las funciones, todos los temas a registrar se han concentrado en este organismo administrativo. Ha quedado desligado del Poder Judicial. Por eso digo, no hay una respuesta única, en cada jurisdicción tiene una respuesta distinta. Doctor, ya que está, con respecto a la IGJ, o sea que es solamente de la ciudad autónoma o es federal también. No, no hay un registro federal. Ah. Solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, bien, bien. Bueno, seguimos en la última. Profe, después la 9 y la 10. No hay más. No, hay más. Quisiera pedirte que es una breve respuesta, porque también es como que no se entendió bien esto, y quizás ellos pueden comparar con sus respuestas. Bien. Bueno, la 9 en realidad ya lo respondimos comentando la 8. Se registran la constitución de sociedades y los actos referidos a personas humanas, como la identificación de sus libros de comercio. Los agentes auxiliares de comercio. Bueno, esta era una categoría que ha desaparecido en la legislación actual. Sin embargo, es una categoría que comprendía varias situaciones. Lo que ha desaparecido es el concepto global. Se conservan las regulaciones referidas a lo que en el marco del Código de Comercio se llamaban algunos de los agentes de comercio. Sí, agentes auxiliares de comercio. La clasificación que se hacía era de agentes autónomos, y respecto de los autónomos, no hay un concepto que los unifique, sino regímenes aplicables a sujetos que desarrollan actividades vinculadas al comercio. Ejemplos de esto son los martilleros, los corredores, y toda la gama de agentes de bolsa, que las vamos a estudiar en su momento, los productores, asesores de seguros, son todos ejemplos, todos tienen su régimen legal,
lo que ha dejado de existir es esa regulación de que todos ellos forman parte de una categoría conceptual. Porque al no haber comerciantes, no tiene sentido hablar de auxiliares de los comerciantes. La otra categoría que estaba regulada en el Código de Comercio era la de los dependientes, los empleados. Y esto estaban clasificados en el Código de Comercio como el empleado principal, llamémosle, lo que hoy llamaríamos un gerente, y el concepto de gerente, vamos a decir, tenía que ver con la posibilidad de tener una facultad de representación para la totalidad de los negocios de la empresa. Luego había una segunda categoría que está referida a los que tienen facultades de representación limitada, y una tercera respecto de los que carecen de facultades de representación. Estas disposiciones se mantienen dentro de las facultades, dentro del capítulo de la representación. Cuando los actos jurídicos celebrados por un sujeto repercuten en sus efectos en otro sujeto. No me acuerdo el número, artículo 860 y pico que vimos. Dentro de la representación en general hay una regulación de las distintas clases de representación, y la relación de trabajo genera una forma particular de representación que no es ni la representación que ejercen los órganos de las personas jurídicas, ni la representación convencional que puede surgir de un contrato de mandato, sino es una forma de representación autónoma propia de una relación de trabajo en la cual lo que juega es el grado, lo que es relevante es el grado de apariencia que tiene la posición del empleado, del dependiente, en su trato con la clientela, en protección de esa situación. En resumen, el panorama es este. No sé si les queda alguna duda a este respecto. Bueno, vamos a cerrar acá entonces este capítulo de la clase y vamos a continuar con el desarrollo del programa. Para ubicarnos, voy a compartir la pantalla con el punto que vamos a empezar a desarrollar ahora. Acomodo la pantalla. Bueno, estamos entonces dentro de la bolilla 3, la empresa como objeto de derechos, o sea, el análisis de los activos que conforman la empresa en sus aspectos objetivos, o sea, el fondo de comercio. Y luego de haber analizado en conjunto la noción de fondo de comercio y su mecanismo de transmisión, dijimos que muchos de los elementos que aparecían incluidos en el artículo primero como comprendidos en una transferencia, tenían, algunos de ellos, un régimen legal específico. Ahora vamos a concentrarnos en el punto 12, el de las marcas y designaciones.
y esto está regulado por una ley 22.362, y ahora vamos a ver las diapositivas. Bueno, en primer lugar es importante distinguir estas dos categorías jurídicas que que regula la ley, que son por un lado las marcas y por otro lado las designaciones. Es frecuente que los alumnos, que a los alumnos se le borronee la noción de designaciones, por lo tanto les pido que presten atención a esto, porque de todo el articulado de la ley, hay 26, los primeros 26 artículos están referidos a las marcas, y solamente 4 artículos, el 27, el 28, el 29 y el 30, están referidos a las designaciones. Entonces, pasa medio desapercibido que dentro de esa ley que empieza hablando de las marcas y habla un montón de las marcas, le dedica tan poco a las designaciones. Les recuerdo, la expresión designación equivale a lo que antes se llamaba nombre comercial. Y ha desaparecido la expresión comercial porque no solamente la regulación y la protección se refiere a la forma en que se identifica la actuación de una persona que se dedica al comercio, o sea, una actividad reproductiva, sino que también está protegida la forma en que se identifica la actuación de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, lo importante es distinguir qué identifican tanto las marcas como las designaciones. Son nombres o signos que identifican cosas. En el caso de las marcas, identifican productos o servicios. En el caso de la designación, lo que identifica es la actividad de un empresario. Y la forma de protección también es diferente, porque esto es importante no confundirlo, presten atención a esto. En el caso de las marcas, la protección legal se da a través de la registración en un registro específico, y en el caso de las designaciones no hay ningún registro en el cual inscribir la forma en que una empresa se da a conocer al público. Esto es, la protección se da a partir del uso efectivo y a favor de aquel que primero utilizó la expresión para identificarse frente a su público. Esto es importante no confundirlo. Bueno, vamos a concentrarnos primero entonces en el régimen de las marcas. La función económica es la posibilidad que tiene una expresión, que vamos a ver que la expresión puede ser escrita, puede ser referida a la forma, a la manera de escribir una determinada palabra. La función que estas formas de identificación de los signos cumplen es evocar al cliente que utilizó, que consumió un producto o un servicio, pueda recordar el grado de satisfacción que le produjo, y de esa manera es un instrumento de atracción de la clientela. Las marcas que se pueden registrar
abarcan un amplio margen de posibilidades. Hay marcas denominativas que están compuestas única y exclusivamente por palabras, letras o números y sus combinaciones. Son las más comunes. También hay marcas figurativas donde lo que se registra es una imagen, un símbolo gráfico, un dibujo, un logotipo. Y también hay mixtas, las que se integran por la combinación de estos dos elementos anteriores. Pueden tener, las marcas pueden ser tridimensionales, formas de productos o partes de ellas. Por ejemplo, tal vez el caso más característico es el diseño de una botella, por ejemplo la botella de Coca-Cola, que tiene esa forma particular, es una marca registrada. Pueden ser las marcas sonoras, acordes, melodías, movimientos, desplazamiento o recorrido de objetos, y puede haber también elementos olfativos o táctiles en la registración de una marca. Bueno, la naturaleza jurídica de las marcas. Las marcas están dentro de los derechos intelectuales. Hay un autor, Edmond Picard, que allá por 1873 amplió la clasificación de los derechos reales y personales que venía del derecho romano a una tercera categoría, donde incluye los derechos intelectuales. Esta categoría plantea una suerte de laguna de reconocimiento, me refiero a la categoría de los derechos intelectuales, dado que plantea la dificultad de establecer cuáles, más bien, comparte algunas características, los derechos intelectuales, comparten algunas características de los derechos llamados personales y otras de los llamados reales. Con relación a los derechos reales, el derecho emergente de una marca registrada puede oponerse ante la totalidad de la comunidad, o sea que son derechos que se ejercen erga omnes, y a diferencia de los derechos reales y más bien en analogía con los derechos personales, no tienen relación con cosas en particular. Bien, las marcas comparten con otros derechos intelectuales una relación de género-especie. Las marcas son una especie de derechos intelectuales, dentro de los cuales encontramos a los derechos de autor, y por otro lado, los derechos de autor están protegidos por la ley 11723, y con relación a hay otra categoría de derechos intelectuales que guardan cierta analogía entre sí, que son los derechos industriales. Las marcas son uno de ellos, y las otras dos son las patentes. Los otros dos derechos son las patentes y los dibujos y diseños industriales, que estos tres tienen en común que son registrables, a diferencia de las designaciones, y el registro conforma una única agencia, que es el registro de la propiedad industrial, que tiene tres secciones. Una sección para la registración de marcas, otra para la de patentes y otra para los dibujos y diseños industriales.
Bueno, ¿para qué sirve una marca? Bueno, una marca resulta de una actividad más allá de la registración. Para que la marca pueda cumplir su función, requiere un desarrollo, una actividad creativa que esté apuntando a su instalación en el mercado. Se puede inscribir una marca, pero no usarla, en cuyo caso es una especie de cáscara vacía a la que la ley no le otorga protección. La ley protege las marcas que se usan en el sentido que se aplican a la identificación de algún producto que se comercializa o de algún servicio que se presta, lo cual supone una actividad. Luego Profe, una consulta. ¿Sí? Dígame. En el caso de que se registre una marca y después no se utilice en la práctica, ¿esa registración caduca o cómo funciona eso? No, la registración se mantiene. Lo que sucede, la consecuencia de la falta de uso es la imposibilidad de reinscribirla. En una palabra, todo ese primer periodo, que ahora vamos a ver cuál es, el titular tiene la posibilidad de ponerla en funcionamiento. Agotado ese primer periodo, dado que las marcas se pueden reinscribir, si no la usó, pierde ese derecho. Ahí se manifiesta esa caducidad. Perfecto, gracias. Bueno. Otra de las posibilidades para quien desarrolló una marca es transferirla. La transferencia se puede dar por venta, por donación, o puede resultar simultánea con la transferencia en fondo de comercio. Cuando vimos el mecanismo de transferencia de fondos de comercio, vimos que la inclusión de la marca dentro del fondo de comercio en el artículo primero era facultativa. Las partes pueden pactar, dijimos, la inclusión de otros elementos o la exclusión. De modo que cuando se decide transferir un fondo de comercio, si no se pactó nada en contrario, debe considerarse comprendidas las marcas del establecimiento. En cuyo caso, para perfeccionar la transferencia de la marca, va a haber que cumplir con los requisitos de esta ley a los fines de que esa transferencia se inscriba en el registro público de comercio. El derecho a su uso se puede ceder a través de una licencia o a través del mecanismo del contrato de franquicia, que es un contrato más complejo, donde no solamente se cede el derecho al uso de una marca, sino que ese derecho al uso viene integrado con otro conjunto de prestaciones, tales como la de poder participar en un sistema de ventas complejo que supone la transferencia de algún conocimiento referido a ese mecanismo de ventas, lo que se conoce como un know-how. Otra utilización que se puede dar a la marca es la de permitir al otro, es lo que se llama patrocinio, permitir a otra marca ser exhibida en conjunto. Esto, por ejemplo, es
algo que utilizan las entidades deportivas, que tienen una gran capacidad de exposición frente al público, y se ve en las transmisiones de eventos deportivos, cuando la marca de un club de fútbol o de una asociación, de una confederación o federación de entidades deportivas, como puede ser la Asociación de Fútbol Argentino, en las transmisiones deportivas, en determinados momentos de la transmisión, aparece toda una serie de auspiciantes con sus logos y sus marcas, mecanismo por el cual esta marca importante percibe una suma de dinero a cambio de permitir esa exhibición en esa instancia. Esto es lo que se llama patrocinio. Sí, dígame. Para poder registrar la marca, ¿tiene que ser completamente tuya? Se me ocurrió el ejemplo de que, por ejemplo, hay marcas que tienen, por ejemplo, el logo hecho con fuentes que capaz no son suyas, que las descargan de internet. ¿Es necesario que tenga la licencia o los derechos de uso de esa fuente para poder registrar la marca, o se puede no tenerlo? La marca, para poder ser registrada, requiere una identidad. No se puede registrar como marca, se puede registrar una palabra, pero no se puede registrar como marca una tipografía que ya estuviera utilizada. En este caso, la fuente, entiendo que a lo que usted se refiere por fuente es una tipografía. Es decir, yo no puedo registrar, puedo registrar la palabra lo que fuera con la tipografía Times New Roman, pero no puedo impedir que otros usen la tipografía Times New Roman. Ahora, si esa expresión, lo que fuera, la escribo con una tipografía propia, entonces sí puedo evitar que esa manera de escribir las letras sea utilizada por otros. Por ejemplo, ahora ya Las no sé. letras de Disney, ¿no es un ejemplo? Sí, sí, puede ser. Hace un tiempo, por ejemplo, ahora Telefónica de Argentina, me viene a la cabeza porque es una manera, la palabra telefónica está escrita con unos tipos de letra que no corresponden a los tipos en uso. Entonces, esa combinación de la forma de escribir las letras, los colores, es apropiable. Pero si la marca simplemente se registra sin identificación de una tipografía específica, el derecho a la exclusividad está limitado exclusivamente a la palabra registrada como marca, no a la tipografía. Bien. Entiendo. Gracias, profe. Lo que yo también quería saber era si te podían, por ejemplo, existen páginas de internet donde suben tipografías hechas por personas en particular, que capaz sí son propiedad de esas personas. Esas personas podrían, por ejemplo, impedirte que vos registres tu marca con su tipografía. Eso era también para ver si se podía registrar aunque sea tu marca. Sí, el problema es, ahí hay una cuestión de información. Si alguien registra una tipografía, no me imagino que él vaya a subirla a internet para que alguien la pueda bajar.
si alguien sube una tipografía a internet, supongo que es una de uso libre. No, sería contradictorio pretender una exclusividad sobre algo que se está poniendo a disposición de cualquiera. Entonces, pero ahí entramos a cuestiones de hecho, no habría que ver en ese caso particular qué situación jurídica tienen las tipografías que alguien subió. Supongo que si las subieron es porque son de uso libre, o porque, y que tampoco las inventaron las personas que las subieron. Claro, entiendo. Gracias, profe. De nada. Doctor, con respecto a, siguiendo lo que decía la compañera recién, en el caso de robo de marcas o en el caso de robo de fórmulas, ¿dónde se encuadraría dentro de la legislación? ¿Dentro de robo en lo penal o algún que tenga que ver con daños y perjuicios? Las leyes, por un lado, la de marcas y designaciones, y por otro, la de patentes, tienen su propio régimen penal. Y además, tienen un régimen civil indemnizatorio. Y estos conflictos, esto lo vamos a ver, en la ley, en la propia ley están los mecanismos de protección, que son tanto civiles como penales. Bien. Continuamos entonces con las diapositivas. Las marcas son elementos muy usados en la publicidad porque la manera de, precisamente, dado la capacidad asociativa que tiene la marca con un determinado producto o servicio, la hacen apta para que se estimule a la clientela potencial a través de la difusión de ese elemento en la publicidad. Ahora bien, ¿quiénes están legitimados para utilizar esos elementos en la publicidad? Naturalmente, que el dueño de la marca, también el sujeto a quien se le ha cedido ese derecho en forma particular a través de una licencia o en forma grupal a través de una franquicia. La franquicia normalmente se otorga no a el dueño de la marca y el dueño del procedimiento de comercialización, lo cede no a una sola persona o una sola empresa, sino normalmente lo que crea es un sistema mediante el cual se adhieren muchas otras empresas o personas. También está legitimado a la publicidad el patrocinante o el patrocinado a través de un mecanismo como el que mencionábamos. Y luego hay una amplia zona de situaciones dudosas, que es lo que se conoce como marketing de emboscada, o ambush marketing en inglés, que supone la utilización engañosa de elementos que, si bien podrían no considerarse en forma plena como la utilización de una marca ajena, toman elementos que hacen confundir al público. Y esto es fuente de conflictos judiciales muy frecuentes.
por ejemplo, un terreno donde esto se da de manera muy notoria y frecuente, se da en momentos de las competencias, por ejemplo, las copas mundiales que organiza la FIFA. Es un momento de, como los eventos deportivos tienen una enorme asistencia de público, asistencia presencial o a través de los medios de comunicación, es un ámbito donde las empresas vuelcan enormes sumas de dinero para la publicidad, y ahí es frecuente entonces que aparezcan los que quieren aprovecharse sin pagar los derechos correspondientes. Se pagan enormes sumas de dinero para entrar en un sistema de patrocinio. Aparecen muchas empresas que quieren captar esa audiencia cautiva que está presenciando una transmisión de otra índole, como es la de un evento deportivo en particular, pero antes, durante o después aparecen estas publicidades, y ahí tratan de captar la atención de la audiencia a través de una publicidad engañosa, y esto da lugar a una jurisprudencia compleja para determinar cuándo esos usos entran en la zona de infracción a las leyes de marcas. Bueno, esto está regulado en esta problemática de qué es una marca y qué no es, la tenemos en la ley 22.362. Vamos a darle una mirada al texto legal antes de ver qué es lo que no se considera marca. Vamos a ver cómo está definido la noción de marca en la ley. Vamos a leer el artículo primero, que dice: pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios una o más palabras con o sin contenido conceptual. O sea, una palabra puede ser un conjunto de letras que no tenga ningún significado y que suene al oído del creativo, el publicitario que la desarrolla, le parezca que puede tener atractivo en el público, y eso, en la medida que se registra y se utiliza, es una forma de identificación, aunque no signifique nada. En otros casos, las palabras pueden ser palabras de uso corriente que, debidamente combinadas, tengan algún tipo de identidad, de novedad. Ahí así tenemos lo que se llaman marcas fuertes y marcas débiles. Las débiles son aquellas que utilizan palabras de las que nadie se puede apropiar, sino es a través de una combinación que le dé cierta identidad a la marca. También, continúo leyendo, pueden ser marcas los dibujos, los emblemas, los monogramas, los grabados, los estampados, los sellos, las imágenes, las bandas, las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases, los envoltorios, los envases, como decíamos, la botella de Coca-Cola, por ejemplo, las combinaciones de letras y de números, las letras y números por su dibujo especial. Acá viene lo de las tipografías. La manera especial de escribir una palabra integra la marca y es susceptible de ser apropiada. Las letras y números por su dibujo especial, las frases publicitarias,
todo va mejor con Coca-Cola, por ejemplo, expresiones de ese tipo, pueden registrarse y el titular de la marca puede oponerse al uso de esas frases por parte de otras personas en sus publicidades. Puede oponerse y puede imponerle sanciones por hacerlo. Los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad. Y luego tenemos los artículos 2 y 3 respecto de el 2, los que no se consideran marcas y no son registrables, y el 3, elementos que no pueden ser registrados. Continuamos con la diapositiva que nos resume, después leen ustedes el articulado en particular. No se considera marca las designaciones necesarias o habituales del producto o servicio. Por ejemplo, la palabra fútbol, que es un caso particular, que precisamente está registrado como marca. La Asociación de Fútbol Argentino registró la palabra fútbol y el registro se la tomó antes de la sanción de la actual ley, y esto genera frecuentes conflictos porque, de acuerdo a la actual ley, no es apropiable, es una palabra de uso común. Entonces, cada vez que alguien quiere registrar una marca que incluye la palabra fútbol, la AFA se opone, y en algunos casos el solicitante del registro sigue el conflicto adelante y lo gana. Tampoco se consideran marcas los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general. A partir de ahí... Profesor, ¿sí? pregunta, ¿y qué pasaría ahora, por ejemplo, con el nombre, para llevarlo a la actualidad, de Maradona? ¿Pasó a la actualidad? ¿Fue registrado? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en principio, mientras hay una inscripción vigente y se utiliza, está amparada por la protección. El problema de la... en el caso particular de Maradona, hay, por un lado, un nombre, y por otro lado, marcas, y un mecanismo, no conozco con precisión cuántas y cuáles son las marcas registradas, pero mientras la marca está registrada y se usa, no se considera que haya pasado al uso general y que sea apropiable. Esto se da cuando una inscripción venció, no se renovó, y por su, como podría ser en este caso el nombre de Maradona, si esto sucediera, podría considerarse que haya pasado al uso general, pero es un ejemplo donde difícilmente pase eso, porque además, porque no es una palabra que designe el uso general, sino es una expresión que individualiza una persona. Esto se puede dar más bien con otras marcas que no identifican personas, sino que identifican cosas o situaciones. No tengo presente ejemplos de frases o marcas que hayan pasado al uso general. No, en este momento no recuerdo ninguna donde se pueda dar esta situación, pero al menos teóricamente es concebible. También no se considera marca la forma o el color que se dé a los productos. O sea, no podríamos considerar que el color naranja es apropiable
para identificar la fruta naranja, porque es el color natural de la fruta. Y el artículo 3 contiene una larga enunciación de situaciones en las que no son registrables expresiones o elementos de identificación que no tengan distinguibilidad. Esto comprende a otras, o sea, palabras, no se puede registrar como marca otra expresión igual a una que ya esté registrada, pero no solo que sea igual, sino que sea muy parecida y que confunda. Bueno, todos los incisos del artículo 3 contienen una larga lista de situaciones de indistinguibilidad. Lo dejo para que lo lean ustedes, el artículo 3. Bueno, el artículo 4 se refiere a la propiedad de la marca. Para eso se requiere el registro, o sea, no se adquiere el derecho exclusivo al uso de una marca si no se inscribe, y además debe tener interés legítimo. Se entiende por interés legítimo que la marca haya sido usada en los últimos 5 años. Esto implica que no se protege la registración especulativa de marcas. Esto ahora vamos a explicar qué es. Y el término de la inscripción es de 10 años, pero es renovable indefinidamente si hubo uso, y además se admite la copropiedad de las marcas. Vamos a leer estos artículos 4º, 5º y 9º para ampliar esta idea. El artículo 4º dice: la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. O sea que acá no hay excepción. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente. Esta expresión de solicitante y oponente tiene que ver con el procedimiento de registración. Para que una marca se registre, tiene que pasar por este procedimiento que supone darla a conocer antes de que el registro la inscriba, pasa por una fase de publicidad a fin de que todos los que tengan interés legítimo puedan oponerse. Y la oposición es un trámite administrativo que hay que cumplir mediante unas ciertas formalidades, expresando el interés legítimo. El interés legítimo, naturalmente, habrá de ser que alguien que es titular de otra marca registrada considere que esa marca respecto de la cual se está formulando una solicitud es similar o confundible con la marca que ya está registrada. Pero para que se acepte este mecanismo de oposición, el oponente también tiene que manifestar un interés legítimo. Otro ejemplo de requisito de interés legítimo es para quien solicita la reinscripción de la marca. Y en ese caso, el interés legítimo se entiende por tal el uso de la marca. Bueno, el término de duración es de 10 años renovables. Respecto de esto, después, si no me equivoco, al final hay cuando terminamos con estas 3 familias de derechos industriales,
más el nombre o la designación, 4 derechos de propiedad intelectual. Hay un gráfico donde se distinguen estos mecanismos que son confundibles, referidos a los que sí son registrables, los que no son registrables, el plazo de duración de la exclusividad del registro y la posibilidad o no de renovación. Esto traten de prestarle atención porque son elementos confundibles entre los distintos tipos de derechos intelectuales. Bueno, el otro artículo que quería señalar respecto de la propiedad es el 9º, que establece que una marca puede ser registrada conjuntamente por 2 o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca. Cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla salvo estipulación en contrario. Bueno, volvemos entonces a la diapositiva. Vamos a ampliar un momento esta noción de registro especulativo. Se considera registro especulativo el que se hace con el objeto de impedir que otro la registre en el futuro, pero sin tener intención de explotar la marca. ¿En qué circunstancias puede darse esto? Bueno, hay un ejemplo que sucedió ya hace unos cuantos años. Esto es frecuente que se dé respecto de marcas que se han desarrollado en otros países que acá todavía no se explotan, y puede aparecer alguien que tenga la, entre comillas, la viveza de registrar esa marca que se ha desarrollado, esa marca conocida en otros países y que acá no se registró, con el fin de decir, bueno, dado que esta marca es tan importante, en algún momento va a venir alguien a querer explotarla acá y entonces yo voy a salir a impedírselo. Y un caso de esto se produjo allá por los años 90, 93, 94, con la marca Hard Rock Café. Hard Rock Café es una cadena de cafés temáticos que se había extendido por todo el mundo, pero que no había llegado a la Argentina. Acá no había ningún Hard Rock Café. Allá por los años 90, alguien se percató de que no estaba registrada la marca y la registró. Tiempo después aparece una empresa que quiere establecer un local. Se estableció en el Buenos Aires Design, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, en la intersección de Avenida Libertador y Avenida Pueyrredón, creo que es más o menos, en una esquina del Buenos Aires Design. Bueno, ahora no me acuerdo si le cambiaron el nombre porque la concesión expiró. No recuerdo qué nombre tiene ahora. Era un shopping dedicado fundamentalmente al diseño y la decoración, y que tenía como local ancla este café, el Hard Rock Café. Se inauguró el local, el logo de la marca Hard Rock Café es una guitarra eléctrica, y en el local habían colocado una gigantografía, es una esquina que
por ser un ámbito abierto, se ve desde a gran distancia, y entonces el tamaño del logo, para que pudiera ser visible, era bien grande, y aparece la gente que había registrado la marca y plantea una medida cautelar para impedir la exhibición de esa marca. Y obtuvo, dado que se trataba de una marca registrada, se plantea la acción ante un juzgado federal, porque todos los temas de marcas y derechos intelectuales, industriales, perdón, tienen competencia la justicia federal para entender en los conflictos, y le obliga a tapar con una tela gigante, tuvo que tapar ese logo, y durante la tramitación del conflicto que estuvo impedida el que explotaba el café, Hard Rock Café, en virtud de una franquicia que le había otorgado el desarrollador de la marca en Estados Unidos, se veía impedido, y por supuesto esta persona que había registrado la marca le pedía una suma de dinero muy importante a la que no accedía, y bueno, finalmente, en virtud de esta disposición de que la ley no protege el registro especulativo, finalmente la acción judicial no prosperó, caducó la medida cautelar, y luego le permitió la continuidad de la utilización de la marca. Bien. La propiedad puede ser transmisible, ya sea que se pueda vender en forma separada, una empresa puede que desarrolla una marca, puede cederle a otro el derecho a la explotación, renunciando a usarla él, o la marca se puede transferir dentro de, como dije hoy hace un momento, dentro de la transferencia de un fondo de comercio, en cuyo caso va a requerir la inscripción, que sucede a partir, más bien, perdón, que la inscripción produce como efecto la oponibilidad a terceros. Vamos a leer estos artículos que son importantes. La cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario. La transferencia de la propiedad de la marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dice el sexto. Y el octavo, el derecho de prelación para la propiedad de una marca se acordará por el día y la hora en que se presente la solicitud, sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales aprobados por la República Argentina. De hecho, la República Argentina es parte de un tratado internacional que regula el tema de las marcas con relación a sus registros en otros países. Bueno, el trámite para la registración de una marca ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, o INPI. La registración supone una solicitud, a partir del artículo 10 en adelante, está regulado todo el procedimiento, hasta todo el procedimiento del trámite administrativo de registración. Este trámite fue modificado en el año 2018, estableciendo un régimen
todo el trámite pasó a dejar de ser un trámite con soporte papel y se estableció un trámite digitalizado a través de Internet. O sea que el texto original de la ley 22.362, si no toman un texto actualizado, van a encontrar que está desactualizado. Hay que tomar un texto de la ley 22.362 que actualice todas estas reformas. Bueno, de acuerdo al artículo 10 hay que presentar una solicitud. Esa solicitud antes era mediante un formulario escrito, ahora se puede hacer a través de la página web, donde se constituye un domicilio real y un domicilio electrónico. Presentada la solicitud, se evalúan los requisitos formales y toda solicitud se tiene que presentar con relación a una o más clases. Esta noción de clase está regulada por el decreto reglamentario, por un decreto reglamentario, este catálogo de clases. Las clases, ahora vamos a ver en la diapositiva siguiente, a título meramente ilustrativo, más o menos qué alcance tienen estas clases. Consisten las clases en un catálogo de rubros o actividades, de manera tal que una marca para adquirir el derecho a la exclusividad tiene que estar asociada, o más bien, se tiene que solicitar su inscripción con relación a una o más clases. De modo tal que una marca determinada puede corresponder a distintos titulares porque uno la registró con relación a una clase y otro la registró con relación a otra clase. En otras palabras, el problema de la similitud no se puede plantear cuando las marcas están registradas respecto de clases diferentes. O sea, no se considera que haya competencia entre una clase, en una marca que se registró para utilizar para identificar productos de uso personal, de aseo personal, por ejemplo, un perfume, un jabón, con esa misma expresión, esa misma palabra que haya sido utilizada para registrar herramientas. Bueno, antes de ver este catálogo de clases, vamos a continuar con la estructura general del procedimiento. Una vez presentada la solicitud y evaluado el cumplimiento de los requisitos formales, que supone el pago de una tasa de actuación, una tasa administrativa, tasa que se tiene que pagar por cada una de las clases con relación a las cuales se solicita el registro de la marca. De hecho, cuando se registra una marca de productos que han sido muy difundidos y que tienen una penetración muy importante en el público, generalmente las empresas titulares de las marcas las registran con relación a todas las clases, como forma de maximizar la explotación de esa marca. Pero esto lo hacen empresas grandes respecto de porque por cada clase hay que pagar, entonces lo que no es
significativo con relación a una o dos marcas, a dos clases. Con relación a las 40 y pico de clases, el costo de esa tasa ya pasa a ser una suma más importante, sobre todo si no está previsto explotarla. Bueno, una vez recibida entonces la solicitud, se publica en un boletín especial que edita el registro, que naturalmente no es un boletín que se venda en los kioscos de diarios y revistas, sino que se adquiere por suscripción. El que está interesado solicita a la dirección un ejemplar de ese boletín, y los que se ocupan de leer este boletín son las personas que tienen marcas registradas y que tienen interés en estar al corriente de si se presentan solicitudes que entren en competencia con las marcas propias. Este servicio, más bien, esta tarea de informarse de las solicitudes de marcas, lo suelen ofrecer como servicio personas que son los agentes de la propiedad industrial. Acá tenemos otro ejemplo de lo que antes se llamaba agentes auxiliares del comercio, que es una actividad que supone adquirir una cierta idoneidad en el conocimiento del régimen de las marcas y designaciones, y que habilita a las personas que obtienen esta calificación a actuar como auxiliares en los trámites del régimen marcario, y que, entre otras prestaciones, se dedican a mantener informados a las personas que obtuvieron la registración de una marca respecto de las solicitudes de inscripción de otras que puedan ser similares o entrar en conflicto con las ya registradas. Esta publicación se hace por un solo día. Y pasado ese periodo hay 30 días para el estudio de los antecedentes y el dictamen de la autoridad correspondiente, que se debe producir dentro de los 30 días. El procedimiento supone una serie de alternativas que vamos a ver más adelante, después de ver el catálogo de las clases, que hoy, antes la reglamentación tenía un catálogo propio, y ahora el decreto reglamentario se adhirió a una convención internacional conocida como la Convención de Niza, que incluye 34 marcas de productos y 10 marcas de servicios. Acá tenemos las 34 clases de marcas que identifican productos, resumidas. La expresión es mucho más larga para cada una, pero a los fines de que puedan tener una visión aproximada, la clase, por ejemplo, 14, metales preciosos, aleaciones y productos de esas materias; la clase 23, hilos para uso textil, etcétera, etcétera. Después pueden leerlas cuando les mande las diapositivas. Y las clases de servicio son las clases 35 a 45, que incluye actividades como la publicidad, los seguros, otra clase distinta, las telecomunicaciones otra, etc. Bueno, el trámite de las oposiciones. En primer lugar, para deducir una oposición hay que detentar un interés legítimo, que consiste en haber utilizado
la marca en los últimos 5 años. El artículo 14 de la ley prevé un trámite electrónico que ha sido reglamentado por una resolución 183 del 2018 y supone la apertura de un plazo de negociación de 3 meses. O sea que, producida la oposición, se bloquea el trámite administrativo hasta que se resuelva esa oposición. Para dar tiempo a que las partes se pongan de acuerdo, el trámite se mantiene suspendido por el solo hecho de la deducción de la oposición, para lo cual el oponente también tiene que pagar una tasa administrativa. Una vez deducida la oposición, entonces, durante 3 meses el trámite queda suspendido, con el objeto de que las partes procuren llegar a un acuerdo sobre el uso compartido. En algunas circunstancias, el acuerdo puede tener como contenido circunscribir cada una de las personas que quieren compartir el uso de una marca, dado que la marca se inscribe con relación a una clase y cada clase contiene una larga enumeración. Lo que yo les mostré es una simplificación, un resumen, podemos decir, de todo el ámbito de actividades. Entre los dos, entre el titular de la marca registrada y el solicitante de la nueva marca, que puede entrar en confusión con la anterior, pueden acordar que el titular original puede levantar la oposición si el solicitante acepta limitar el uso a ciertas actividades que el que la registró originalmente considera que no le van a plantear una competencia porque no va a utilizar su marca dentro de todos los rubros de su clase. Entonces, ese puede ser uno de los tipos de acuerdo a los que arriben. En caso de que pasen los 3 meses sin que se haya arribado a un acuerdo, en cuyo caso se hace una presentación al registro, manifestando el alcance del acuerdo. Si ese acuerdo no se alcanzó, la carga de instar el procedimiento pesa sobre el oponente, que tiene que pagar un arancel correspondiente. El pago del arancel supone abrir una instancia administrativa de tipo contencioso, donde el registro, el INPI, va a producir una resolución respecto de si considera procedente o no el derecho alegado por el oponente. El oponente siempre tiene que ser alguien que tenga una marca registrada y que la haya utilizado. Si el oponente decide no pagar el arancel, el no pago es interpretado, dice la reglamentación, como un llamado de atención. La expresión llamado de atención es un poco equívoca. En el lenguaje corriente nosotros entendemos por llamar la atención cuando alguien reta, le hace una admonición a otro. La expresión llamado de atención tiene otro sentido. Quiere decir que el mero planteamiento de la oposición sin pago de arancel supone un pedido a la autoridad de que le preste atención, algo así como
atenderlo sin producir la instancia de fundamentación circunstanciada en la cual se da un verdadero proceso contencioso, como era lo que estaba previsto en el régimen anterior, que suponía que esta decisión de esta primera instancia decisoria respecto del conflicto contencioso en cuanto a la confundibilidad o no de las marcas, se producía en sede judicial. Y la carga estaba en cabeza del solicitante de la inscripción. Esta reforma tuvo por objeto darle más dinamismo a los procedimientos y poner en cabeza del oponente la carga de instar el procedimiento, de manera de no alargar los conflictos en el tiempo. Y esta, bueno, ya sea que por oposición o por el mero llamado, el mero pedido de que se le preste atención a la oposición, el instituto tiene que producir una resolución que equivale a lo que era la resolución de primera instancia judicial en el régimen anterior. Esta es una decisión administrativa, pero que resuelve un asunto contencioso en primera instancia y que es apelable ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital federal. Bueno, el cese del derecho al uso exclusivo de una marca se puede producir por renuncia, vencimiento del término de vigencia sin renovación o declaración de nulidad o caducidad. Veo que estamos sobre la hora, así que vamos a suspender acá. En la clase que viene continuamos comentando esta disposición. Y si hay alguna pregunta que quieran hacer, aclarar algún tema, los escucho en este minuto que nos queda. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, ¿no? Los supermercados o los almacenes de barrio que utilizan la marca que venden los productos, en ese caso, ¿cómo es? Porque supongo que no se otorga una licencia a cada establecimiento. Lo mismo con los distribuidores de los productos. En ese caso, ¿cómo se hace? Bueno, la publicidad que exhiben los supermercados respecto de productos es la que efectúa el propio dueño de los productos y titular de los derechos marcarios, de modo que esa publicidad es legítima. No la hace el supermercado, la hace el fabricante del producto titular de la marca. Ahí no hay conflictos por un uso indebido de publicidad. Eso presenta problemas más complicados que los vamos a desarrollar en la clase que viene. Y sobre todo se da no en el caso de los productos físicos, de las marcas aplicadas a bienes físicos, sino las marcas de servicios. Ahí es mucho más evanescente el problema porque no se resuelve tan fácilmente. El problema es cuando se le aplica una marca registrada a un producto fabricado por un tercero. Por ejemplo, eso se ve claramente en la ropa, cuando se le aplica el logotipo de una marca, el lagarto de la remera, las 3 rayas de la zapatilla, a productos que no son fabricados por el dueño de la marca.
Y ahí se resuelve con el secuestro de esos bienes. Pero en la publicidad de cosas físicas, la publicidad no presenta mayores problemas, sí respecto de los servicios. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, damos por terminado entonces la clase de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por participar y nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Buen fin de semana. Chao, profe. Hasta Gracias. luego. Chao, profe. Hasta Chao, luego. gracias.